Desde su creación, Silent Hill ha formado parte de las franquicias de terror más importantes de los videojuegos. Cada uno de sus elementos en cuanto a diseño e historia los han convertido en productos sólidos de terror que han acompañado el corazón de sus fanáticos desde entonces. Y a pesar de que sus primeras entregas son obras maestras, tras el cambio de equipo después de la cuarta entrega, la decadencia de la saga fue casi completamente inminente. De hecho, muchos afirman que a partir de esta entrega, ningún otro juego de Silent Hill ha dado la talla. Y si bien esto es parcialmente cierto, existen un par de juegos dentro de la fase americana de Silent Hill que se salvan gracias a que aportaron experiencias interesantes que respetaron la esencia inicial de la franquicia. Algunos pueden pensar quizás que Shattered Memories fue el que deshizo esta maldición, y sí, es parcialmente cierto, pero tras la decepción que supuso Homecoming, el prestigio de Silent Hill terminó sepultado en las tinieblas. Y a pesar de que muchos afirman lo contrario, creo que después de Shattered Memories hubo otro videojuego que se convirtió en el que de cierta forma sacó a este proyecto de dicha penumbra, y que, casualmente, fue el último con el que nos despedimos del pueblo maldito de Silent Hill. A pesar de la alegría por el anuncio de Silent Hill Downpour, su futuro no lucía para nada prometedor para ese entonces. De hecho, la empresa desarrolladora Batra Games apenas tenía experiencia en el campo con el desarrollo de un único videojuego, el cual no fue ni exitoso ni mucho menos aclamado. Además de esto, dicha inexperiencia se hizo notar con la brillante idea de trabajar con un motor gráfico que apenas conocían. Evidentemente, a Konami poco le importaba el futuro de esta franquicia. No obstante, contra todo pronóstico, en 2012 por fin salió al mercado Silent Hill Downpour, el cual inmediatamente recibiría una ola de críticas sumamente duras por parte de los medios, lo cual fue entendible debido a que el videojuego al momento de su lanzamiento estaba plagado de bugs y problemas de rendimiento para ambas plataformas de salida. Afortunadamente, la compañía lanzaría un parche para solucionar estos inconvenientes meses después, pero el daño ya estaba hecho. Muchos lo habían jugado en su estado original y las críticas permanecieron inmortalizadas en la red. Pero esto significa que las críticas son inexactas debido a un enfoque circunstancial o que realmente el juego no vale la pena como Silent Hill ni como título de terror. Bueno, he de decir que tengo sentimientos encontrados con este título, porque si bien no estamos ante una obra maestra, Downpour es un juego que, como parte de esta importante saga, es un producto que tiene cosas muy interesantes que ofrecer y que, al menos para los fanáticos del terror y de la franquicia, trajo elementos muy interesantes a la mesa. Como muchos sabrán, en cuanto a historia se refiere, esta saga tiene dos vertientes particulares, una en la que los protagonistas son llamados por el pueblo para purgar sus pecados y otra en la que son invocados con un propósito más religioso o tangible, tal como ocurre en el primer y tercer título. En este caso, como quizás pueden intuir debido a que el protagonista es un preso, la trama gira en torno a la versión purgatoria de Silent Hill. De hecho, Downpour nos pone en el papel de Murphy Pendleton, un hombre sombrío el cual fue apresado por un robo de un carro de policía. No obstante, tras una introducción breve, la cosa se complica debido a una violenta venganza que ejecuta nuestro protagonista, lo cual nos hace preguntarnos la gravedad del trasfondo de esta historia y nos intriga hasta el punto de querer saber lo que vendrá a continuación y lo que en verdad pasó anteriormente. En este sentido, la trama de Downpour está a un nivel de presentación y desarrollo digno de lo realizado previamente para la franquicia. En todo momento te preguntas cosas como ¿qué habrá sido eso tan grave que hizo aquel hombre que matamos? ¿Habrá valido la pena la venganza? ¿Y qué pasa si en realidad somos nosotros los villanos de esta historia? De hecho, durante el transcurso del videojuego nos hacen pensar que, a pesar de estar siendo perseguidos por monstruos horripilantes, todo aquello puede ser simplemente la encarnación de la culpa que sentimos. Murphy probablemente es un ser detestable, incluso peor que aquellos sobre los que quiere vengarse, y tiene sentido con todo lo que presenta la historia, pero nunca podemos estar totalmente seguros. Este planteamiento me gustó muchísimo y me parece que elevó bastante la calidad del producto. Aunque claro está que no toda la jugada salió como querían, porque si bien es cierto que me parece una gran historia muy bien desarrollada,
pienso también que la cagaron al implementar un sistema de decisiones cutre que arruinó por completo el desenlace de la historia, pero ya hablaremos de eso más adelante. Lo que sí me gustaría destacar ahora mismo es lo fidedigno que es este título en cuanto a la filosofía de Silent Hill como tal. La representación de este pueblo se liga muy bien con la parte demoníaca y purgatoria de los Silent Hill originales y lo acopla muy bien dentro de esta historia. Cada uno de los personajes que te encuentras en este pueblo maldito están ahí para purgar algo. Todos tienen algún problema que deben pagar y cada uno lo hace a su manera. Eso sí, me parece que ese ambiente de incertidumbre e inquietud de los Silent Hills originales se perdió un poco debido a la personalidad de ciertos personajes, como el locutor de radio, que a pesar de estar confundido como lo estaría una persona común y corriente en esta situación, actúa de una forma que desentona con el resto del videojuego. Por el contrario, personajes como el cartero me interesaron mucho más en la experiencia de Silent Hill y en lo loca que podría ser una situación de este estilo. Muchos podrían decir que todos los Silent Hill se rigen por la misma estructura de colocar mucho simbolismo en sus historias y dar elementos temáticos coherentes dentro del videojuego, pero al menos en años anteriores a la salida de este título no se había hecho nada tan interesante y único como en este. De hecho, Homecoming no solo tenía una representación de Silent Hill bastante floja, sino que además reciclaron elementos de juegos anteriores sin un propósito verdadero. Las enfermeras y el mismo Pyramid Head funcionaron en su momento porque sus diseños tenían sentido con lo que la historia quería contar. En Homecoming están porque seguro Konami se reunió y dijo: «Epa, mira, a la gente le gustó Pyramid Head, ¿por qué no lo reciclamos?». Coño de su madre. Afortunadamente, te guste más o menos, Downpour tiene una coherencia temática en este sentido. La temática de la lluvia, el óxido, las inundaciones y el diseño del villano principal tienen relación y significado en la historia de Murphy. De hecho, el diseño general del pueblo de Silent Hill presentado en este título me agradó bastante por sus matices de originalidad. Presentaron un concepto nunca antes visto para la franquicia que además no desentona con lo que se había establecido previamente. En títulos anteriores, aquello que nos envolvía y oprimía era la famosa niebla, pero en este caso nos presentan un ambiente de temáticas acuáticas que cobra sentido debido a lo que ocurre con el protagonista al principio del juego, por lo que en cuanto a ambientación se refiere, Downpour cumple a pesar de que no consigue transmitir tanto miedo como en otras entregas. Aunque creo que eso se debe principalmente a que el diseño de enemigos es una puta mierda, básicamente. Quiero decir, los mismos creadores de Silent Hill 2 lo decían. Lo grotesco de sus diseños salían de la sexualidad humana y el surrealismo. No obstante, en Downpour decidieron irse a lo más cliché y crear brujas, presos y un par de monstruos que son un chiste andante realmente. Pero si hay algo que me molestó más que los paupérrimos diseños de estos enemigos es el combate cuerpo a cuerpo. Previamente en mi video acerca del mejor Silent Hill de todos, defendía a capa y espada el sistema de combate de los primeros títulos, porque dije que su tosquedad funcionaba para transmitir indefensión, y la manera en la que estaba diseñado hacía que nos sintiéramos aterrados en vez de frustrados. Downpour, a pesar de mejorar enormemente la cagada del combate militar de Homecoming, ¡Maldita! ¿Por qué no te mueres? no captó el detalle que hacía funcionar a sus antecesores. Si analizamos con detenimiento a los enemigos de pasadas entregas, podremos notar que, aunque su daño puede ser sumamente alto, sus movimientos eran bastante lentos, y en la mayoría de los casos eran predecibles, por lo que, aunque nuestros ataques fueran lentos, podíamos tener cierto control de la situación si éramos cuidadosos. En cambio, lo que ocurre en Downpour es que los enemigos son sumamente rápidos e impredecibles en ciertos casos, lo cual hace que el sistema de bloqueos no sea tan efectivo. O quizás soy yo que soy demasiado manco, pero bueno. Porque sí, luego de varias horas de juego pude agarrar el truco y bloquear como se debe, ya que la animación está diseñada para eso perfectamente. El problema está cuando atacan varios enemigos de diferente tipo a la vez, ya que su velocidad mezclada con lo poco habilidoso del señor Murphy hacen de la situación un bucaque engorroso del cual no puedes escapar. Y sí, en los puntos más abiertos la lluvia te advierte que debes refugiarte, pero algunas de las misiones secundarias se basan en derrotar oleadas de enemigos, lo cual me parece un poco tonto y frustrante debido a que el combate no está diseñado para eso,
y este tipo de misiones desentonan con el planteamiento de mundo abierto y las otras misiones secundarias que en realidad sí son bastante buenas. En efecto, este videojuego en particular acertó muchas cosas con respecto al pueblo en general, y entre todo esto, atinó en su ambigüedad y libertad. Apenas comencé a jugar, me encantó que el título no te dijera nunca explícitamente hacia dónde debes ir, ya que esto nos introduce en la situación de Murphy de estar en un pueblo desolado que no conoce en lo más mínimo. El personaje solo quiere saber qué está pasando, y este sistema nos invita a la exploración y a descubrir cada pequeño rincón de este pueblo maldito para a su vez llenar nuestro mapa de objetivos y rutas. En este sentido, Downpour corresponde perfectamente a esa incertidumbre clásica de títulos anteriores. Poco a poco, tras explorar y descubrir, sabremos a dónde debemos dirigirnos e incluso podremos encontrarnos con detalles sumamente interesantes, entre los que se encuentran las mencionadas misiones secundarias y los guiños de entregas anteriores, como el apartamento de Silent Hill 4. Pero si tuviera que destacar un elemento polémico de la exploración de Downpour, he de mencionar todo lo relacionado a las armas, porque en Downpour no podemos almacenar todas las herramientas que consigamos, y aquellas que obtenemos se desgastan con el uso. El problema con tener que cambiar constantemente de arma es que para acceder a ciertos lugares o desbloquear ciertas cosas se requieren de armas o herramientas específicas que nos permitan hacerlo, y en muchos casos sí, estas se encuentran en las cercanías, pero en otros casos no es así. Coño, Murphy, estoy seguro que puedes saltar para alcanzar esa escalera sin necesidad del gancho. No me jodas, huevón. Aunque pueda parecer lo contrario, a mí particularmente esto no me molestó demasiado, debido a que no tener un inventario de armas hace del combate y la jugabilidad mucho más dinámica. Pero creo que esto puede sacar de quicio a muchas personas, especialmente si quieres llegar a las misiones secundarias rápidamente. Aunque si de misiones secundarias hablamos, he de decir que muchas de estas me sorprendieron gratamente debido a su planteamiento y los trasfondos que desarrollaron con ellas. La mayoría de estas misiones tienen todos aquellos elementos que hicieron grande a la saga. En muchos casos tendremos que buscar algún objeto, en otros una pista para descifrar un puzzle, o incluso tendremos que interpretar uno que otro poema para avanzar. Efectivamente, me pareció muy curioso que los mejores desafíos mentales y trasfondos estuvieran dentro de las misiones secundarias, ya que la mayoría de acertijos dentro de la historia principal son excesivamente fáciles, o en otros casos repetitivos, por lo que en este sentido he quedado un poco decepcionado. Así que ya sabemos que en cuanto a acertijos no se encuentra al nivel de calidad ni dificultad de las mejores entregas, pero ¿qué pasa con su ambientación? Silent Hill Downpour cumple audiovisualmente en sus entornos y sonidos para entregarnos una experiencia auténticamente terrorífica. Creo que en este sentido Downpour se queda a medio camino en ciertos lugares, pero cumple en otros. En cuanto a sus gráficos, los desarrolladores consiguieron un acabado bastante irregular, porque mientras hay segmentos en los que se ve muy bien, hay otros momentos en que luce más feo que darle una cachetada a tu mamá en su cumpleaños, cosa que hace notar la incompetencia de sus desarrolladores en cuanto al motor gráfico utilizado, porque amigos, estamos hablando del mismo motor que usan juegos como Arkham City o BioShock Infinite, los cuales gráficamente son espectaculares. Pero di Anthony, juegos con gráficos de mierda como Slenderman también dan miedo. ¿Acaso este videojuego da tanto miedo como entregas anteriores? He aquí lo interesante, señor ermitaño. Visualmente es pasable, en muchos casos hasta muy bueno, pero en donde de verdad la atinaron es en el diseño de los diferentes niveles. Efectivamente, en este título quisieron transmitir en muchos casos un terror muy de película lanzando cinemáticas y uno que otro screamer que busca sencillamente el susto barato. No obstante, es cuando estás en pasillos oscuros acompañado por los inquietantes ruidos de tu alrededor donde de verdad empiezas a sentir pánico. Los niveles, además de ser interesantes, están diseñados para transmitir inquietud y malestar. En la mayoría del tiempo no estarás tan aterrado, pero pasarás por grandes momentos brutales dignos de un buen título de este género. Y es que precisamente es su ambientación y su historia la que hacen que este videojuego reluzca, porque a pesar de tener ciertos fallos en muchos aspectos, el pueblo en general da una sensación de agobio e inquietud que logra alterar nuestros nervios. Por otra parte, me gustó muchísimo la variedad de ambientaciones que crearon para la historia principal. Por momentos podremos visitar a una tenebrosa cueva minera, una biblioteca espeluznante,
o luego incluso a un destruido asilo religioso. Esto sin tomar en cuenta a los diferentes apartamentos abandonados que, gracias a su presentación, me hicieron sentir escalofríos, especialmente en aquellos momentos en los que la realidad se retuerce de formas inimaginables para enseñar algo de la trama o de la mentalidad del protagonista. En efecto, tal como en entregas anteriores, el pueblo te transporta de vez en cuando a una dimensión desconocida y perturbadora conocida como el otro lado, la cual refleja las más grandes culpas de los protagonistas. Y en Downpour, aunque se mantiene la típica estética de Óxido, su temática se basa en las cañerías y las inundaciones, proyectando con ello estructuras sumamente diferentes a lo que estábamos acostumbrados. Si bien es cierto que si comparamos estos segmentos con los de Silent Hill 3, estos no son ni de lejos tan terroríficos como los del querido título, pero su innovador planteamiento trajo elementos visuales muy curiosos que sintonizan con esta lúgubre historia. Pero como este juego suele cagarla a veces, en ciertos momentos de estos niveles debemos escapar de una bola de energía negra y roja a través de largos laberintos llenos de obstáculos que debemos tumbar. Estos instantes resultan tediosos y arruinan la inmersión, pero afortunadamente no ocurren tanto como uno podría pensar. Por lo que Silent Hill Downpour a nivel visual es capaz de transmitir terror, pero muchas de sus mecánicas perjudican la eficiencia de este. Sin embargo, mi principal queja en este sentido gira en torno al trabajo sonoro, el cual, como muchos sabrán, ha sido de los apartados más icónicos e importantes de la franquicia. Desde la creación de Silent Hill, Akira Yamaoka se ha encargado de brindar un trabajo musical y sonoro soberbio que ha cargado de personalidad y fuerza a la franquicia. Pero en este caso, la ausencia de Yamaoka se sintió aún más debido a que su sucesor no supo aportar nada interesante a nivel de efectos ni pudo entregar una banda sonora memorable que transmitiera tensión e inquietud en los momentos oportunos. Y aunque la música tiene un feel similar a Yamaoka y su calidad es pasable, no es ni de lejos tan memorable como la del amado compositor. Y creo que precisamente ese es el problema con Downpour. Es un videojuego que en términos generales puede resultar algo irregular para los estándares de un juego de terror común y silvestre. Los enemigos son olvidables, la música es insulsa y el terror en sí está ejecutado de forma muy cliché. Pero ¿quieren saber qué es lo más gracioso e irónico de todo esto? Que sigo pensando que Silent Hill Downpour vale la pena. Sí, lo sé, todo esto puede parecer contradictorio, pero debo admitir que a pesar de sus errores, Silent Hill Downpour no me pareció un mal juego, porque aunque muchos de sus apartados no son tan destacables como en los mejores episodios de la franquicia, los desarrolladores atinaron muchos elementos que hicieron de esta una odisea bastante disfrutable. Mientras Silent Hill Homecoming es una experiencia casi horrenda, Downpour se las arregla para brindar algo que, si bien es genérico en muchos aspectos, también es sumamente único en otros. Porque sí, el argumento y la forma en que es narrado este videojuego no es tan sutil como en otras entregas, pero tiene elementos visuales que compensan su sólida historia y brindan una experiencia fresca en comparación a lo que estábamos ya acostumbrados. Y eso es lo interesante porque, a pesar de que hicieron muchos cambios estéticos en cuanto a la ambientación y su despliegue, no deja de sentirse como un Silent Hill. Es una reinvención del pueblo que no quedó nada mal. El lugar en sí y la forma en que opera sigue dando esa sensación de misterio y desasosiego a pesar de que sus enemigos no sean tan interesantes. Todo aquello que los fans esperan de un Silent Hill aún están, e incluso mejoran ciertos aspectos mecánicos como el funcionamiento del mapa y el inventario estilo folleto donde recopilamos las pistas que encontramos en el camino. Y esa mecánica de recolectar pistas para ampliar nuestro conocimiento de nuestro entorno está muy presente y cada pequeña anécdota del pueblo consigue evocar un aura terrible si nos dejamos adentrar. El terror de Downpour no es tan visceral como antes, pero contiene elementos muy imaginativos que sorprenden. Detalles sutiles como cuerpos que aparecen y desaparecen o distorsiones de la realidad en distintos ambientes me resultan gratos e hicieron del pasaje mucho más ameno y espeluznante. Y aunque el combate sea un poco incómodo, es cierto que al poco tiempo te acostumbras a su sistema y esto da pie a tener encuentros interesantes, especialmente con los maniquís fantasmas que me resultaron muy llamativos. Y bueno, ya para finalizar y dar las últimas estocadas a este videojuego,
Como les comenté inicialmente, el argumento me llevó por un recorrido interesante gracias a que su historia está bien contada, pero al final me llevé una gran decepción debido a que su cierre se enlaza a una estructura de juego que finaliza el arco de los personajes con torpeza. Por supuesto, la sorpresa tras derrotar el jefe final es espectacular, pero el problema con este videojuego es que el sistema de decisiones implementado afecta al origen mismo de los personajes, afecta al pasado y la razón por la cual están ahí. De hecho, si tomamos las decisiones moralmente correctas, el origen del protagonista cambia, lo cual me resulta cuando menos extraño. Las historias de Silent Hill deberían destrozar, intrigar, romper los moldes de lo moral. Estamos hablando de un purgatorio, un lugar demoníaco, y ese tema narrativo es el que ha hecho las historias de Silent Hill tan interesantes. Si comparamos estos finales con cualquiera de la segunda entrega, podemos ver la diferencia abismal que hay en emoción y en impacto. Sencillamente, esta historia no terminó de llegar a mi corazón a pesar de su calidad. Y analizar esto es un poco agridulce ahora que lo pienso, porque, al menos por ahora, esta es la última entrega de esta saga. 6 años hemos vivido con la ausencia de Silent Hill, o incluso más si consideramos que desde el cambio de Team Silent y la salida de Yamaoka, la saga no ha recibido el cariño ni la dedicación que se merece. Kojima y Del Toro nos habían dejado esperanzados con una pequeña muestra de lo espeluznante y excepcional que puede ser esta saga si cayera en buenas manos. Pero Konami nos cerró aquellas puertas que albergaban esperanza. Aunque supongo que si debíamos despedirnos de Silent Hill, al menos Batra Game nos dejó con una despedida original que le dio un matiz diferente a la saga y que realmente cumple en lo que quiere ofrecer. Si eres un fan de Silent Hill y te gustan los survival horrors, este es un título que vale la pena probar. Quizás no sea el juego más pulido, pero sus aciertos en este caso valen más que sus errores. La experiencia es disfrutable y la historia cumple. Se siente como Silent Hill y se juega como Silent Hill, y eso para mí lo hizo destacar entre los títulos modernos de esta gran obra.